Largamos. En general, nuestro país en particular, es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. If you have the opportunity to have a free trade agreement with a larger market, for God's sake, don't look a gift horse in the mouth. Si los que tienen más pudieran entender que el problema es consecuencia de muchos años de postergación. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Saludo revolucionario a todo el pueblo latinoamericano antiimperialista que siga en esta gran lucha para liberar a Latinoamérica. Y yo me voy a la otra cumbre a llevar el alma de ustedes y la palabra de ustedes a los pueblos. Nosotros decimos, los países del Mercosur y Venezuela, como lo acaba de decir el presidente Chávez, que todavía no están dadas las condiciones. Quero dizer aos presidentes que eu me orgulho muito de ter vivido este momento na América Latina e na América do Sul, em que nós saímos de um Mercosul fracassado em 2002 para a construção não apenas do fortalecimento do Mercosul, mas da constituição da Comunidade Sul-Americana de Nações. Y aquí voy a repetir una frase de Evita Perón. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas. Podemos ser los arquitectos de la construcción de una unidad en América como corresponde, para que esto sea la construcción estratégica y no una salida coyuntural, porque las salidas coyunturales sabemos cómo terminan. Al carajo. Bienvenidos a todas y a todos a este Destino Patria Grande, esta charla virtual en la que conmemoramos 15 años del rechazo latinoamericano al ALCA, esa fecha histórica que significó sin duda una bisagra para todos los pueblos de nuestra región, el rechazo al área de libre comercio, en lo que fue la cuarta cumbre de las Américas en el año 2005, también por el mes de noviembre, 4 y 5 de noviembre, en el Hotel Provincial, y lo que ocurrió tan significativo también de manera simultánea, la cumbre de los pueblos en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Vamos a pensar juntos qué significó todo aquello histórico, sin duda, para todos los pueblos de nuestra región. Voy a presentar a todos los presentes: Tristan Bauer, ministro de Cultura de la Nación; Evo Morales Aymara, también primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, uno de los impulsores de la Cumbre de los Pueblos. También bienvenido vos, Evo. Gracias, presidente por estar. Estela Caloni, gran periodista especializada en política internacional, escritora, que fue corresponsal de esa cumbre. Y también Luis Delía, docente, político, dirigente social, presidente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, que fue diputado provincial y uno de los organizadores de la Cumbre de los Pueblos. Para comenzar, compartimos la palabra del ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, que antes de seguir con sus actividades va a darnos la bienvenida. Tristan, que fue protagonista de ese tren del ALBA y que también participó, va a hacer la presentación a este conversatorio que desde el Ministerio de Cultura hoy estamos comenzando, inaugurando. Muchas gracias, Agustina. Es una jornada de mucha actividad, pero quería estar aquí presente. Gracias, Luis. Gracias, Estela. Muchas gracias, compañero presidente Evo Morales, por tu presencia. Este hecho que es político tiene una fuerza cultural muy importante para todos nosotros. No por la presencia de Kusturica, que ahí estuvo con su cámara, o también por la presencia de Kusturica, que andaba con su cámara, por esas voces, la de Silvio Rodríguez y su guitarra, la de Daniel Biglietti, y ese acontecimiento que podemos abordarlo como cultural. Se transformó como en un mojón, un mojón al cual tenemos que volver para reflexionar. Esa cuarta cumbre de las Américas que intentaba consolidar
lo que se había empezado a hacer en Miami en 1994, en Santiago de Chile en el 98, ese esfuerzo de poner en marcha una negociación para implementar, para consolidar el ALCA que no era otra cosa que consolidar el dominio neocolonial en nuestro continente. Una vez más utilizan esa palabra, ¿no? Libertad, libre, área de libre comercio de las Américas. Libertad, pero en realidad una libertad que quieren usar para agudizar desiguales. Un momento del florecimiento de esos conceptos de independencia, de justicia, de igualdad, y la dignidad de Néstor, de Lula, y todos los presidentes que estaban allí presentes participando, por supuesto, el comandante Hugo Chávez, que estaba en las dos cumbres, en la cumbre que podemos denominar oficial y la cumbre popular que se había organizado para frenar el ALCA. ¿Y cómo se logró ponerle freno a ese proyecto neocolonial? Veía recién ese video introductorio, las imágenes nos vuelven a hacer evocar aquellos tiempos, aquellas figuras, aquellos discursos. Voy a leer un brevísimo fragmento del discurso de Néstor. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental, con mucho respeto, hablar en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias. Así con esas palabras, Néstor, Tabaré, el presidente de Paraguay, Hugo y Lula empezaron a frenar y lograron frenar aquel intento, aquel nuevo intento de dominación. Recuerdo también muy especialmente, y un abrazo, Evo, allí nos conocimos en el tren del Alba, en aquella noche en que llegó Maradona a la estación de tren de Constitución, nos juntábamos, hubo un pequeño acto. Ahí estaba también De Petri, estaba Delía, por supuesto, Víctor Heredia, el padre Farinello, Teresa Parodi, Ariel Basteiro, Mirta Busnelli, Juan Cabandier, Hugo Yasky, tantos y tantos compañeros allí presentes, viajando en esa hermosa noche rumbo a Mar del Plata. ¿Cuántos presidentes valientes? Y qué importante que fue ese tren viajando, la cumbre oficial, lo que se denominaba la contracumbre, la cumbre popular, y esa manifestación, para decirle no, para decirle basta a la ALCA. De ahí después vino UNASUR, la CELAC, y ese Mercosur que estaba tan debilitado se fue fortaleciendo a partir de ese momento. Por supuesto, después vino esa ola neoliberal, y que fue tan dura, pero a la cual estamos venciendo. El triunfo de Alberto y de Cristina fue importantísimo, como el triunfo del MAS, del compañero presidente Luis, y tu triunfo, Evo, el de tu pueblo, ha sido fundamental. Y esta nueva etapa nos tiene que ayudar a todos a esta reconstrucción. Reconstrucción que sin duda es muy, muy dificultosa. La pandemia, esta pandemia que espanta y mata, nos golpea a todos. En la Argentina nos tocó vivir, después de los 4 años de tierra arrasada, este proceso. Pero justamente estas dificultades son las que nos tienen que ayudar
a fortalecernos cada vez más, y ese concepto que tanto nos enseñó Néstor, nos enseñó Lula, nos enseñás vos, Evo, nos enseñaba el comandante Chávez, ese concepto de unidad, de la necesaria unidad latinoamericana para avanzar, para triunfar y para vencer. Aquí estamos, seguimos en el camino, estamos más firmes, con toda esa experiencia estamos más humanos, más solidarios, y nuevamente les agradezco y los felicito por este encuentro, en la necesidad de que estas reflexiones son necesarias para evocar, recordar y aprender de aquel pasado, pero fundamentalmente para construir futuro. Y analicémoslo como acontecimiento político, pero también como un acontecimiento cultural fundamental para la memoria de nuestra América. Gracias Luis, gracias Estela, gracias Evo, y un cariño muy grande, Agustina, para vos. Muchas gracias, Tristán. Así dejamos inaugurada esta mesa, entonces. Y les proponemos, a propósito de esto que introducía Tristán, de ponernos a pensar este acontecimiento de la historia como un hecho cultural. ¿Qué legado les dejó a ustedes haber sido protagonistas de aquel tiempo, que significó, por supuesto, una nueva alianza estratégica para toda la región? Si les parece, comenzamos escuchando al presidente Evo Morales, presidente de Bolivia, del primer Estado plurinacional de Bolivia, que faltaba muy poquito, nada, Evo, para que llegaras a la primera presidencia de tu país. Compartimos tu palabra, tu recuerdo de aquel momento y lo que significó en tu trayectoria política también. Muchas gracias, hermana Agustina, por este espacio. Un saludo, hermano ministro Tristán, hermana Estela, a todos y a todos. Me acuerdo perfectamente. En esos años debatíamos profundamente sobre el tema ALCA, Área de Libre Comercio en las Américas. No sé en qué momento, en qué evento, dijimos que hay que mejorar el término. Estados Unidos debería perfeccionar, ¿y cómo? En vez de que se llame Área de Libre Comercio en las Américas, debería llamarse, en vez de ALCA, ALGA. Área de Libre Ganancia en las Américas. Gobiernos de Estados Unidos piensan que América es de propiedad de Estados Unidos. La única soberanía de toda América es de Estados Unidos. Se equivocan. Esa es la lucha de todos, las generaciones pasadas, nuestra generación, para sentar nuestra soberanía. Y cuando era dirigente escuché las palabras del compañero Néstor Kirchner, ¿no? Decía que América no es el patio trasero de Estados Unidos. Con ese recorte de periódico yo hacía talleres, seminarios. Yo digo, el pensamiento, la liberación viene primero del sufrimiento. El sufrimiento genera un sentimiento. Entonces, sufrimiento y sentimiento genera pensamiento, un pensamiento de la liberación. Una liberación política, ideológica, una liberación de carácter social, cultural, económica, financiera. Así muy bien decía el hermano ministro, una política neocolonial en esos tiempos. Una batalla desde los movimientos sociales. Aunque, soy sincero, no se confiaba mucho en los presidentes. Y acá en 2005 nos han sorprendido varios presidentes, Hugo Chávez, Kirchner, Lula, como hace un momento hemos visto. Y nos dimos cuenta que los movimientos sociales no estaban solos. Habían presidentes anticolonialistas, antiimperialistas. Pueden ver personalidades, movimientos políticos con mucha solidaridad. Pero si no es antiimperialista, no es revolucionario. Puede haber gobiernos populistas, como nos dicen, gobiernos progresistas. Si no es antiimperialista, no es revolucionario. A esa conclusión llego después de una experiencia de lucha sindical, social, comunal, pero también de una experiencia de gestión para mi Estado plurinacional. Hay momentos que enfrentamos esas políticas como el 2005.
se derrota. Y esa lucha ideológica vuelve otra vez a recuperar las políticas del imperialismo a países, a veces con elecciones o con golpes de Estado. Después de que fracasó el ALCA, derrotamos al ALCA, no solamente como movimiento social, como estados, organizan llamado Alianza del Pacífico, para continuar con las políticas del ALCA, para continuar con las políticas del Consenso de Washington, o Grupo de Lima, por ejemplo. Entonces, la historia otra vez se repite. Entonces, este proceso de liberación política, económica, pues es importante refrescar estos hechos del pasado inmediato, pero también desde dónde vienen políticas de dominación. Y otra vez puedo comentar mi experiencia sindical. Desde arriba y afuera, y especialmente desde el Fondo Monetario Internacional, planifican cómo dividirnos. ¿Y para qué dividirnos? Dividirnos para dominarnos. ¿Y para qué dominarnos? Dominándonos, saquear nuestros recursos naturales. Y para saquear nuestros recursos naturales son bases militares, intervenciones militares o golpes de Estado como hemos enfrentado en Bolivia. Entonces es una dura lucha. Y yo en algún momento decía, lo que pasó en Bolivia el año pasado, que no solamente es un golpe del gringo al indio, o tampoco un golpe a nuestro modelo económico, porque en corto tiempo demostramos que es posible otra Bolivia, sin el Fondo Monetario Internacional. Ahora me di cuenta que no le interesa, y además de eso, no quiere otro rival, un rival de otro modelo económico que da soluciones a los problemas sociales, la reducción de la pobreza, de la desigualdad, además de eso con crecimiento económico. Eso no le gusta al capitalismo. Así hay que dar golpe a ese modelo económico para que no siga creciendo. Y tercero, sobre todo, yo siento que es golpe a los recursos naturales, especialmente al tema del litio. Los países del occidente solo nos quieren para que nosotros, los latinoamericanos, garanticemos materia prima. No quiere que nosotros demos el valor agregado a nuestros recursos naturales. Y cuando nacionalizamos, recuperamos, y cuando empezamos, después de la nacionalización, la industrialización, otra vez, y además de eso, empezar a industrializar el litio. Eso nos aceptó. Es el golpe al litio. Por ahí tengo algunos recortes de periódicos donde reconoce un senador republicano que sí, Estados Unidos planificó, organizó, ejecutó el golpe de Estado. La hermana Estela, mi respeto, mi admiración, gran escritora, conoce muy bien, y además de eso, también confesó el dueño de Tesla. Y él dice textualmente, nosotros vamos a hacer golpes donde queramos, lidien con eso. Su mensaje en Twitter. Claro, todo por el litio. También reconoce. Esa es la lucha de los pueblos. Entonces, ¿de quién va a ser los recursos naturales? ¿De los pueblos bajo la administración de sus estados? ¿O los recursos naturales de los privados bajo el saqueo de las transnacionales? Esa es la lucha histórica. El tema ALCA era parte de esas políticas. Y la experiencia que hemos tenido, estados, gobiernos revolucionarios, gobiernos del pueblo junto a los movimientos sociales. Y cuando hay esta combinación, está interesante, y saludo, me acuerdo perfectamente cuando viajamos con hermano Maradona, ¿no? Y se suman artistas, deportistas contra el ALCA. Yo digo, los artistas defienden la patria grande cantando. Los deportistas también defienden la patria grande jugando. Todos coincidimos. Es una tarea de manera conjunta para todos. Y yo saludo a la hermana Agustina, al Ministerio de Cultura, de promover esta clase de debates para recordar, reflexionar, siempre para orientar a las nuevas generaciones.
¿no? Una de las debilidades que debo reconocer que hemos tenido es que algunos hermanos que en nuestra cuestión pasan a la clase media, ya mejorando, se olvidan de dónde vienen. Y cuando algunos hermanos que nunca han vivido la hiel del militarismo o del neoliberalismo, se confunden. En Bolivia solo han vivido la miel del proceso de cambio sin conocer el pasado, y ahí vienen los problemas, a veces no defienden los procesos revolucionarios. Nuevamente, hermana Agustina, muchas gracias, hermano ministro, agradecer siempre por invitarme, muy contento. Estamos acá contentos de estar acá, haber organizado, haber participado en la campaña. Será algo histórico. Acá en Buenos Aires hemos elegido al compañero Lucho Arce como candidato a presidente. No nos equivocamos, hemos ganado con apoyo de ustedes, apoyo de muchos hermanos de América Latina, sobre todo en el esfuerzo y compromiso de hermanas y hermanos de Bolivia. Muy contento. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Gracias, Evo, por supuesto, un placer, y que recuerdes además lo que pasó en el año 2005. Y vamos con vos, Luis, ¿qué rol cumpliste en aquella organización de la Cumbre de los Pueblos, como mencionaba Evo recién, y también Tristán, el tren del Alba? Contalo si podés también en primera persona, en el sentido de lo que viviste en aquellos días tan importantes para la historia de todos y todas en la región. Saludo a los compañeros, a vos, a todos los que están haciendo este esfuerzo. Bueno, me quiero remitir a lo que sucedió por aquellos días. El 17 de octubre del 2005 me llama por teléfono Néstor Kirchner y me dice: Luis, deja todo lo que estás haciendo, te tenés que ir a La Habana mañana. Y bueno, vas a ir comprendiendo de a poco. Llegado a Cuba, estuve en la cola de migraciones. Bueno, 2 personas me invitan a subir a un automóvil, me llevan al barrio de Residencia y bueno, me encuentro con la grata sorpresa de que allí estaban Ana Descalo, Miguel Bonazo, Gustavo González Galeano, quien era embajador cubano en la Argentina, y quien iba a ser mi contraparte cubana, el diputado del Poder Popular, Silvio Rodríguez. Se trataba de construir juntos lo que fue la contracumbre de los pueblos, no al ALCA, en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Trabajamos todo el día, fundamentalmente con Silvio, viendo todos los aspectos de la cumbre, organizativos, logísticos, de seguridad, de publicidad, de prensa, en un clima muy fraternal, de rápido entendimiento a la hora de analizar todos y cada uno de los temas. Cenamos alrededor de las 9 de la noche, obviamente con canciones de por medio, y terminada la cena nos vino a buscar una persona, nos llevó al Consejo de Estado, y en el Consejo de Estado nos encontramos con el comandante Fidel Castro. Eran alrededor de las 11 de la noche. Bueno, fue maravilloso. A las 2 de la mañana hablamos con Fidel, habló con Maradona. Habíamos avanzado ya en la idea de hacer el tren blanco y bueno, quedó confirmada la presencia de Diego en el tren blanco y en la cumbre, lo que fue un hecho maravilloso. Repasamos todos y cada uno de los aspectos hasta que, bueno, 7 de la mañana se concluyó la reunión. Volvimos a trabajar con Silvio a partir del mediodía del día siguiente y a la noche, cuando yo pensé que todo había concluido, me viene a buscar el jefe de la Guardia Personal de Fidel Castro y me dice: el comandante quiere hablar conmigo. Como un buen maestro, como un buen docente, Fidel
nos tomó lección de lo que debíamos hacer punto por punto. Fue maravilloso. 4 de la mañana nos despedimos, nos dimos un gran abrazo y fueron, sin lugar a dudas, los 2 días más importantes de 40 años de vida militante. La noche antes de la contracumbre de los pueblos, después de haber trabajado durísimo durante 20 días, conectándonos absolutamente con todos los movimientos sociales y sindicales de la Argentina, nos hablamos por teléfono con Néstor Kirchner, me dio las claves de un teléfono rojo, nos deseamos mucha suerte, y al otro día sentí el orgullo inmenso de que nuestro amado Néstor Kirchner le decía en la cara a Bush que no pasará el último intento anexionista colonial de los Estados Unidos en la región. Sentí una profunda emoción y un enorme orgullo por el compañero Néstor Kirchner y por todos los presidentes que estaban en esa cumbre. Con Evo caminamos desde la estación de Mar del Plata hasta el estadio, casi 40 cuadras del brazo, junto con Evo. Fue maravilloso. Una columna inmensa que no pudo entrar totalmente al estadio, un estadio que rebasaba adentro y afuera, donde había un fuerte sentimiento antiimperialista, un fuerte sentimiento que estábamos integrando la patria latinoamericana. A 15 años de ese evento, yo estoy preso y tengo un orgullo inmenso. Estoy preso porque el cable 1222 de Wikileaks, la Embajada de los Estados Unidos, la ex embajadora Vilma del Socorro Martínez, le comunica a Washington, al Departamento de Estado, que le pidió a Mauricio Macri mi detención. Después vinieron el lawfare, las persecuciones, los pases de factura, pero cuando uno ve Bolivia, esta Bolivia que vuelve con la conducción de Evo, cuando ve al pueblo chileno sublevado en las calles, cuando ve la casi segura victoria del partido de Correa en Ecuador, cuando ve todo lo que está pasando en la Argentina, le volvemos a decir a los gringos que más temprano que tarde estamos volviendo por la integración latinoamericana, por la liberación de nuestros pueblos, por la construcción de la patria grande que soñaron Bolívar y San Martín. Eso. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por tus palabras y sí, haces gesto, Trizán, con el corazón, ¿no? Por supuesto, acompañamos lo que estás viviendo en este momento. Estela, ahora tu voz, por favor, que fuiste esa testigo tan importante, siempre esa voz tan lúcida, Estela, que nos permite entender lo que pasa en nuestro país y en la región. Estuviste cubriendo esta cumbre de los pueblos. Agradezco muchísimo estar en esta mesa, agradezco esta oportunidad, a Tristán muchísimo, ver al querido Evo Morales. Bueno, con Tristán hemos compartido muchas cosas, con el querido presidente Evo Morales también en Bolivia, haciendo el primer libro sobre Evo en la mira. Aprendí muchísimo del pueblo boliviano, tengo una profunda confianza. Y con Delía nos encontramos en la Plaza de Mayo en el 2008, cuando prácticamente estaba tomada la Plaza de Mayo por sectores temibles, y que de repente llegó Luis con su gente maravillosa. Bueno, de aquellos abrazos todavía nos recordamos. Y quiero decir que la cumbre fue un hecho, creo que es un hecho histórico que nadie
puede olvidar. Fue uno de los más importantes hechos históricos, donde se fijó una posición con una valentía, un coraje, porque se trataba de un proyecto. Y esto es muy importante decir dos cosas, escuchando lo que decía el presidente Evo Morales, que se encontraron estos presidentes, pero en realidad estos presidentes surgieron paridos por los pueblos en las calles y en las carreteras de América Latina. Todo lo que fue apareciendo en nuestro continente, los fogoneros, los piqueteros, todo ese nuevo protagonista que surgió, como yo digo, nosotros siempre estuvimos resurgiendo desde la ceniza. Somos absolutamente el continente de la resistencia en el mundo. Todo lo que habíamos aprendido en estos años de los gobiernos aquellos que Estados Unidos cortaba de raíz cuando expresaban a los pueblos, como sucedió en nuestro país con Juan Domingo Perón, pero nunca lograron matar esa historia, nunca. Como sucedió en cada uno de los países, tenemos esos recuerdos. Entonces ya nos olvidamos que este ALCA fue construido, esta resistencia al ALCA fue una construcción profunda. Se trataba de recuperar América para los americanos. Se trataba de un proyecto que se diseñó a finales del siglo pasado, del siglo XX y principios de este. Un proyecto que se diseñó, que ellos llamaron proyecto geoestratégico de recolonización de América. Ya no era una simple neocolonización. Necesitaban el control. Eso se agudizó, el control de este territorio que ellos consideraron siempre suyo desde 1823. No es extraño que John Kerry, al final del gobierno de Obama, hablaba, debemos volver al patio trasero. Yo cuando escuché esta palabra decía, vienen por nosotros, por supuesto. No puede haber un dirigente político hoy en día en nuestros países que no sepa de lo que se trata el problema de la dependencia. Estados Unidos es la potencia hegemónica que diseñó proyectos como el ALCA, que era realmente un proyecto, cada párrafo era el proyecto del reapoderamiento de América Latina, el control absoluto. Cuando ellos empiezan con esas guerras coloniales tan tristes, de los que provocaron los primeros genocidios del siglo XXI, tanto en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, en Yemen. Entonces, ahí se ajustaron, tenemos que volver, ya que en aquel día, aquel 5 de noviembre inolvidable, en que estábamos todos allí, que yo vi llegar a lo que contaba Evo, lo que contaba Luis de Lía, los vimos llegar, una gigantesca manifestación, gigantesca, la más grande manifestación que hubo en Mar del Plata. Cuando Kirchner comenzó a hablar, yo sentí un escalofrío, porque además iba mirando la cara y en un momento me corrieron las lágrimas. Por primera vez en la historia del mundo, un presidente y de un país latinoamericano, de unos países que estábamos sufriendo, que veníamos de dictadura, de eternas resistencias, porque eternamente hemos resistido. No hay un tiempo que no hayamos resistido y por eso hay que estudiar mucho la historia y por eso hay que estudiar el pasado para saber lo que somos. Esta era la escena. Este presidente había llegado con un despliegue de la Marina estadounidense impresionante. Era impresionante el despliegue en las calles de Mar del Plata. ¿Qué significaba? Cualquier otro hubiera tenido miedo. Y cuando ese discurso de Kirchner, que plantó todos los elementos precisamente, le estaba dando cuenta de que él decía, aquí tienen, el libre comercio para ustedes es importantísimo. No, para los únicos que era importante, para ellos el libre comercio de ellos, y nosotros quedábamos entrampados cada punto, cada mandamiento del ALCA, para decirlo de alguna manera, era una trampa feroz para América Latina. Pero pensaban que nosotros, después de la resistencia contra el neoliberalismo que habían
logrado los pueblos y que de ahí salieron estos presidentes. No hay otra explicación. Demostraron que este sueño nuestro de la emancipación era posible. Eso es importantísimo. Ahora pareciera, estamos derrotados, no estamos derrotados, no estamos. No hay un solo país donde el pueblo esté escondido en casa en este momento histórico. El día que ganó el MAS en Bolivia, que demostró, porque además de todo lo que se había demostrado que la OEA había sido la ejecutora del plan de Washington en Bolivia, la ejecutora directa, abierta, primera vez en la historia que un secretario general es el que da la señal de comenzar el golpe, que las universidades de Estados Unidos habían denunciado esto y demostrado esto fehacientemente, pero seguía manteniéndose que no. El señor Luis Almagro, lamentablemente, pensaron que iban a ganar en la primera vuelta rápidamente y ya pensaban la segunda vuelta, armamos todo el aparato y ya está. No se pudo, porque el pueblo de Bolivia estuvo en la calle desde el primer día y nunca dejó de estar. En el mismo momento que ganaba Evo, el pueblo chileno hacía la manifestación más grande que hacía en la historia de Chile. 30 años sojuzgado, 30 años callado, 30 años, y el día que se levanta, miren ustedes lo que produce. Ese día también la minga colombiana, que es una historia maravillosa de creatividad de los pueblos, porque esto es lo otro que hay. ¿Saben por qué no nos pueden dominar? Por la imaginación especial que tienen los latinoamericanos, por la creatividad. El tren blanco es una creatividad extraordinaria. Te decía recién que uno de los siempre asesores, ya fallecido, en el tablero de dominó un libro, decía a los latinoamericanos, mientras no dominemos la cultura en Latinoamérica, no los podemos convertir en vasallos. Fíjense ustedes las palabras que usaba en pleno siglo XXI. ¿Y por qué no nos podían convertir en vasallos? Porque nosotros volvemos siempre, resucitamos entre las piedras, somos increíbles y tenemos que saberlo y tenemos que transmitirlo, pero para eso tenemos que terminar con los puntos claves de esta guerra que está sobre nosotros, porque el ALCA era una forma de guerra, era la política, la forma política económica de la dominación mientras iban expandiendo las bases militares. Fue extraordinario que nosotros nos opusiéramos ese día, plantáramos la bandera, plantar una bandera con toda la Marina de Estados Unidos ahí detrás y toda su seguridad y todos rodeando todo. ¿Lo pensamos alguna vez realmente? ¿Lo medimos como el hecho histórico clave, un hecho histórico clave del siglo XXI? Y bueno, y ahora estamos otra vez en otro rincón de la historia, otro tiempo como aquel en que empezó esa verdadera primavera de América Latina que vivimos. Muchas gracias, Estela. Lo despedimos a Tristán Bauer, que tiene que seguir con las actividades del día. Gracias, Tristán. Gracias, ministro, por organizar esta posibilidad de que pensemos. Luis quiere decir algo antes de que Tristán se vaya. Luis. Quiero agradecerle a Tristán esta formidable iniciativa de mantener viva la memoria histórica de nuestro pueblo en eventos como este. Así que un abrazo grande a Tristán. Nada que agradecer, Luis. Un abrazo muy grande para vos. Evo, querido, un fuerte, fuerte abrazo como siempre. Y Estela, beso enorme. Lamentablemente tengo varias reuniones, pero han sido muy enriquecedoras y gracias a todos. Nos llegan distintos saludos, participaciones, en este caso de 3 mujeres de 3 distintas generaciones que querían formar parte de este conversatorio. Vamos a escuchar a Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar a Teresa Parodi y vamos a escuchar también a Fernanda Raberta, titular de la ANSES en nuestro país y además de Mar del Plata, ¿no?, donde sucedió todo esto que estamos recordando en esta jornada. Bueno, una emoción muy grande que me hayan convocado para esto. La verdad, tengo los mejores recuerdos de ese día. Néstor nos dio un pedazo de libertad muy grande. Junto con Chávez,
nos dimos cuenta que se podía enfrentar al fondo y que podíamos dar ese grito, ¿no?, del ALCA al carajo. Y el futuro lo imagino otra vez con esa unidad. Y me gustaría mucho que, ya que le tenemos que pagar al fondo porque dice que no podemos quedarnos con deuda, que le demos el buque que está terminado a la gente de Venezuela. Es un buque que ya pagó Chávez, está casi todo pago y está terminado. Están nuestros astilleros de Río Santiago. Para mí sería el mejor homenaje a Néstor y a Chávez, para poder gritar otra vez el ALCA al carajo. Es la única manera que podamos sentir realmente que ese día todavía es nuestro. Jamás olvidaré aquel viaje en tren desde Buenos Aires a Mar del Plata para decirle un no rotundo al ALCA. Había mucha ilusión en ese tren. Tampoco olvidaré la marcha ya en las calles de Mar del Plata, bajo la lluvia persistente, llovizna persistente y caladora. A mi lado iba la entrañable, la querida madre Eve de Bonafini. Y del otro lado un joven Evo Morales que todavía no era presidente de Bolivia. Llegamos al estadio fervorosos, llevando nuestras banderas y llevando ese mensaje categórico. Los pueblos latinoamericanos ya estaban unidos profundamente por su cultura, por su historia, por la memoria. Pero ahora además nuestros representantes políticos lo estaban haciendo. Se unían para decir ese no rotundo al ALCA. Imagino un futuro muy hermoso para América y sus pueblos. Precisamente por eso, porque tenemos memoria, porque tenemos historia y porque allí comenzamos un camino que nunca se detendrá para el gran abrazo con la patria grande. Como vecina de la ciudad de Mar del Plata, contarles que ese 5 de noviembre del 2005 fue absolutamente excepcional. Ocurría algo que hacía que en el mundo se prestara atención en nuestra ciudad, así que para nosotros era súper importante, pero por supuesto yo participé como militante de la Cumbre de los Pueblos. En ese momento para nosotros y nosotras era importante escuchar a quienes venían a la ciudad a dar cuenta de un proceso de construcción de una patria grande, en un momento absolutamente histórico. Y por supuesto creo que lo más importante fue un día excepcional. Salimos muy temprano de nuestras casas caminando porque no había transporte público. Llegamos hasta la esquina de la Concentración y caminamos por la calle Independencia hasta Juan B. Justo. En Juan B. Justo entramos al estadio. Era un estadio muy alegre, pero que además tenía como la certeza de que estaba ocurriendo algo histórico. Eso que estaba ocurriendo tenía que ver con pueblos organizados de la patria grande, pensando en que se podía escribir otra historia en la región, pero me parece, y siempre digo, que lo más importante era sabernos representados por nuestros presidentes adentro de esa cumbre. Estaba nuestro presidente de la Nación, Néstor Kirchner, defendiendo los intereses del pueblo de la Argentina y construyendo una defensa de los intereses de la región. Por eso me parece que fue una fecha que va a estar escrita en los libros de historia, que le contaremos cómo fue ese día a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nietas, pero sobre todo que fue un momento mágico. Y creo que en esa metáfora de la magia hay una anécdota muy hermosa, muy bella, casi literaria, que tiene que ver cuando el presidente Hugo Chávez sale a hablar con quienes estábamos en el estadio y nos propone correr las nubes porque estaba empezando a llover, soplando al cielo. Con 3 soplidos logramos que saliera el sol, y que de alguna manera esa metáfora representa la salida de un nuevo amanecer en la región y en la patria grande. Así que para mí es una historia conmovedora, sobre todo porque por primera vez en nuestra patria grande había presidentes que se parecían a sus pueblos, y por primera vez podíamos estar tranquilos y tranquilas que adentro de esa cumbre de presidentes teníamos un presidente que iba a defender los intereses de las grandes mayorías.
Y ahora la idea es que saquemos conclusiones de lo que fue ese antes y después en la historia de Latinoamérica que estuvimos repasando, y sobre todo nos gustaría que pensemos en el futuro, cómo lo ven, lo que pueda pasar con los pueblos de la región. Y luego un cierre que se lo dejamos, por supuesto, al hermano Evo Morales. Bueno, en realidad la pandemia nos ha colocado en una grave situación mundial desde hace 7 meses, por lo menos en América Latina hace 7 meses, y uno ve cómo crujen los valores del neoliberalismo conservador de Milton Friedman, que uno ve que hace agua en el mundo, ¿no? Vemos una humanidad que va a tener que elegir entre profundizar por lo menos la discusión en nuestra patria, y que así suele caracterizar la Cristina Fernández de Kirchner, entre el capitalismo financiero salvaje que plantea dolarización, ajuste estructural de las economías, ausencia del Estado, flexibilización de derechos de nuestro pueblo, pauperización de los ingresos de los trabajadores del continente, alineamiento automático con los Estados Unidos, o aparece la otra versión que es el capitalismo de Estado, cuya versión más potente en el mundo la lleva adelante China. Dentro del capitalismo de Estado está lo que China está implementando, que es la revolución digital, una revolución digital que no ha llegado todavía por estos lares, pero que implica una serie de cuestiones muy importantes: la eliminación del dinero físico, un instrumento perimido del siglo XIX, que plantea los importantes ahorros a la hora de imprimir la moneda, la desburocratización, el dígito, un invento argentino, Bucetich, el dígito como moneda, que plantea blanquear las economías y terminar con el tráfico de dinero, con los paraísos fiscales en el mundo. Y fundamentalmente, si la revolución digital es conducida por los estados, no por el mercado, por los estados, Banco Central, Banco Nación, nos permite distribuir lo que no tenemos. En Argentina, de llevarse adelante esta iniciativa, tendríamos la posibilidad de darle 40.000 pesos digitales por mes a cambio de trabajo y educación a 15 millones de argentinos que hoy están en muy mal estado. Cristina dice, o la humanidad va al capitalismo financiero con preeminencia de los buitres y de lo peor del capitalismo mundial, o va al capitalismo de Estado con nuevos instrumentos y con un fuerte ayornamiento de ese capitalismo de Estado. Aunque nuestra meta final, como alguna vez lo imaginaron los grandes pensadores argentinos, Perón, Eva Perón, Caureche, Scalabrini, Hernández Arregui, el Colorado Ramos, nuestro gran objetivo era el socialismo nacional como bueno instrumento que termine igualando toda la sociedad. Vemos esa disputa en el mundo muy potente que después se traslada hacia el interior de nuestros países, y bueno, ahí vemos funcionar en tándem a las oligarquías latinoamericanas, socias del Departamento de Estado, pergeñando lo que dice algún manualcito de la CIA que anda dando vuelta por ahí, el Plan Cóndor 2.0, que no es ni más ni menos que estas poderosas fundaciones norteamericanas que, por ejemplo, en la Argentina articulan con 11 fundaciones, entre ellas la Fundación Libertad, que presidía Mauricio Macri,
y que a través de las redes, con un ejército de call center, de bots, de trolls, de fake news, intentan reemplazar la opinión pública de los pueblos. En Argentina hace 1 año y 2 meses, este fenomenal aparato donde la derecha oligárquica, pro-imperial, pro-norteamericana, manejaba todos los canales de televisión, todas las radios, todos los diarios, todos los call centers, todas las redes, todas las fake news, todos los trolls, todas las consultoras, todas las encuestadoras, y perdieron por 17 puntos. 17 puntos. A manos de Fernández Fernández. Es necesario consolidar el movimiento popular en nuestro país, es necesario fortalecer la unidad, porque quienes militamos en el frente de todos podemos hasta discrepar, si se quiere, hasta públicamente. Lo que no tenemos derecho es a quebrantar la unidad de un frente que tiene la obligación de articular con la Bolivia de Evo, con el Ecuador de Correa, con el pueblo chileno, con Lula, bueno, con todo lo que está sucediendo en el continente, que tiene el objetivo de recuperar ese fenomenal espacio emancipador que se desarrolló y tuvo su pico más alto el 4 y 5 de noviembre del 2005 en Mar del Plata. Gracias, Luis, muchas gracias. ¿Cómo ves vos, Estela, lo que pareciera parecer como un despertar de los pueblos de América Latina? ¿Cómo lo ves? Tenemos que tener la mirada sobre el enemigo, y digo el enemigo porque, por supuesto, si hay un proyecto de controlar absolutamente todo nuestro continente para reasegurarse uno de los sitios más cercanos que tiene Estados Unidos de apoderarse, de apropiarse una cantidad de recursos extraordinarios que tenemos los países de América Latina, después de la pandemia, de la que habló Luis, por supuesto, nada es lo mismo. Por crisis, una crisis fenomenal en todas partes, porque Estados Unidos venía en una crisis gravísima. Este momento es extraordinario para nosotros, porque no es lo mismo cuando Estados Unidos se conducía como la única potencia del mundo. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo que sucede en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también no es que solo son demócratas y republicanos y que es lo mismo o no lo mismo. No, hay una fractura social, la más grande fractura social de la historia en Estados Unidos, que en un momento que se realizan las elecciones de Estados Unidos, esté el pueblo de Estados Unidos en la calle, es una lección importantísima para la historia. Es un imperialismo en decadencia. Nosotros tenemos que estudiar todas las debilidades que ellos tienen, que se ha demostrado en el tema de Bolivia, que se han demostrado que no lo pudieron manejar como ellos pensaban, por ejemplo, y en toda América Latina. Yo creo que el futuro nos está dando una posibilidad. Hay un equilibrio que no existía antes. Están la China, está la Federación Rusa, están otros países, está en el ejemplo chino, porque esto nadie habla. China hace negocios, hace sus planteos de inversiones, pero respetando las características que el Estado, de ese Estado con el cual negocian, no vienen a robar, ¿entienden? Vienen, hacen un negocio, ellos tienen una historia importantísima con la de la ruta de la seda. No vienen a establecer colonias a nuestros países. Te quiero demostrar que nosotros tenemos muchas ventajas en este momento. Tenemos la amenaza gravísima porque han extendido las bases. Son de las primeras cosas que tenemos que sacar de cualquier país, y nosotros tenemos una base en nuestro país. Todo eso en defensa nuestro tenemos que hacerlo. Entonces, lo que yo te quiero decir es que tenemos una gran amenaza, pero también unas grandes ventajas que tenemos que ponerlas sobre la mesa para que el pueblo entienda que no está perdido. Simplemente el futuro está abierto para nosotros y los ejemplos los tenemos alrededor nuestro. De eso puede hablar Evo mucho, porque ellos son un ejemplo para nosotros en este momento. ¿Cómo ves el futuro, Evo?
Bueno, yo veo que la lucha de los pueblos en América Latina en especial impresionan. Como alguien comentaba, el caso de Chile, Ecuador, otras luchas, porque las políticas del capitalismo no dan soluciones a las mayorías. Aquí estamos enfrentados quienes hacen política, pero por los derechos comunes, por los derechos colectivos, frente a quienes hacen política de invasión, de saqueo. Y ahí vienen profundas reflexiones de nuestros pueblos. Y ahora cómo acompañar a esa lucha social, comunal, con una lucha electoral, pero con principios y valores, con ideología. Y además de eso, acompañado por las políticas económicas y sociales. Entonces, yo creo que viene casi segurísimo después de que un país de Sudamérica, por ejemplo, ganemos las elecciones, viene la reconstrucción de UNASUR. Cuando teníamos UNASUR, Sudamérica no necesitaba la OEA. Con la experiencia vivida como presidente, con nuestra revolución democrática y cultural. El primer golpe que derrotamos ha sido el 2008. Gracias al gobierno de Venezuela, Hugo Chávez, de Argentina, Lula, una reunión de emergencia de UNASUR en La Moneda, Santiago de Chile. Y cuando estaba la presidenta Bachelet, la presidenta pro tempore de UNASUR, reunió, no aceptó el golpe, se acabó el golpe, derrotamos. Ahora viene más bien de la OEA a darnos el golpe. Entonces, viene la etapa de cómo reconstruir. Ahí necesitamos, evidentemente, gobiernos definidos que están con su pueblo, gobiernos acompañan esas grandes reivindicaciones de sus pueblos. Segundo, en algún momento yo entendí, no sé si estoy equivocado, parece el tema de la pandemia, coronavirus, como una guerra biológica. En los países socialistas, Cuba, Venezuela, muy pocos que perdieron vidas y con pocos contagiados. Una vez se contactaron periodistas de Estados Unidos para una conversación, hace 3 o 4 meses. Acaba la conversación y le pregunto cómo estaba COVID-19. Decía, la gente se muere en la calle, en las casas. ¿Cuánto cuesta la atención de la pandemia a una persona? Las clínicas privadas son como 20, 30 mil dólares. Pregunto, ¿quiénes se mueran? Los migrantes latinos, los afrodescendientes. Yo creo que a partir de esta pandemia es importante un debate de carácter mundial para que realmente la salud sea un derecho humano y no negocio privado. La vida no puede seguir siendo una mercancía, que es parte del sistema capitalista, ¿no? Hay países que avanzaron, hay países que tienen que avanzar. Yo sigo pensando, por ejemplo, que las industrias de medicamentos y la investigación científica sobre la vida, sobre la vida misma, sobre la salud, no puede estar en manos de las transnacionales. Si no están en manos de los estados, debe estar por lo menos en manos de la OMS. Sí, hacer cambiar todo, todos tenemos que empezar a cambiar. Pero yo veo con mucha esperanza, especialmente en América Latina, porque surgen los movimientos sociales acompañados por el partido de izquierda a una sublevación democrática, a una participación más activa para liberarnos. Que se trata de cómo liberarnos. Recordando, repasando esta linda historia que repasamos del ALCA. Son hechos, son históricos, son parte de nuestra historia. Yo, como dirigente sindical, había participado en muchos eventos internacionales, llamados jefes de Estado, ¿no? Los estados. A veces participaba mediante algunas ONGs que tenían, ¿no?, participación con reconocimiento. Y todos, por ejemplo, cuando Estados Unidos hablaba,
y los presidentes de derecha de Sudamérica que decían, nos adherimos a la propuesta de Estados Unidos, aceptamos, acompañamos. Nunca habían gobiernos de América Latina que con su propia propuesta, una propuesta del país, era solo sumarse a la política de Estados Unidos. Comento esto, por ejemplo, varias resoluciones hicimos aprobar en las Naciones Unidas como proceso de cambio. Uno, llevamos una propuesta de resolución a las Naciones Unidas, que el agua no puede ser de negocio privado, es un derecho humano. Aprobado por primera vez, creo, Estados Unidos y Israel se han abstenido, de consenso aprobaron. Entonces, es importante escucharlo, poder llevar esta clase de políticas, poco a poco implementarlas. Muchas gracias, hermana Agostina, muchas gracias a todos. Lindo, interesante escuchar al hermano Luis, a la hermana Estela, como siempre. Pero compartiendo las pocas experiencias para el bien de la humanidad. Hasta pronto. Muchas gracias. Todo nuestro cariño, nuestro apoyo de todo el pueblo argentino, nos animamos a decirlo porque es tan importante tu presencia en la Argentina en este tiempo que sentimos también histórico. Hemos ido recordando todos la palabra de quien era nuestro presidente en ese momento, Néstor Kirchner, que ya no está, todos de alguna manera, Tristán, Estela, Luis, Evo, todos trajimos un poco su palabra, ¿no?, que fue tan importante en aquel discurso. Sumo una frasecita que dijo, son los hechos los que indican que el mercado por sí solo no reduce los niveles de pobreza. Y son los hechos también los que prueban que en un punto de crecimiento en un país, en un punto de crecimiento de la economía con fuerte inequidad, reduce la pobreza en menor magnitud que en otro país donde la distribución del ingreso es más igualitaria. Y eso nos dejó como conclusión también ese no al ALCA, ese ALCA al carajo, como dijo el presidente Hugo Chávez en ese entonces. Les agradezco que hayan participado con lo que dijo Evo recién de cara al futuro, y es que se viene la reconstrucción de la UNASUR. Ojalá que así sea, ojalá, Evo, que lo estén protagonizando. Luis Arce en tu país, Alberto en la República Argentina, veremos lo que pasa en febrero también en Ecuador y el resto de los pueblos de la región. Ojalá haya también en algún momento una transformación para Brasil y para Chile, por supuesto, ¿no?, con su nueva constitución. Gracias Estela Caloni, es un placer siempre escucharte. Gracias Luis Delía, gracias por tu participación, también es un placer siempre escucharte, y muchas gracias Evo Morales, es un placer siempre contar con tu presencia y tu palabra, y aquí estamos para seguir construyendo juntos la patria grande. Muchas gracias a todos y a todas.